Buenos días, chicos, chicas. El día de hoy, en el área de historia, vamos a tocar el tema la primera revolución industrial. Quien lo realiza es Sumillo Conda y va dirigida para estudiantes de tercer año de secundaria. La revolución industrial tuvo como piedra angular a la tecnología, específicamente la aparición del ferrocarril y posteriormente de la electricidad, que modernizó las técnicas laborales y agrícolas basadas hasta entonces en el trabajo manual y las bestias de carga, respectivamente. Esto impactó en el Producto Bruto Interno de las naciones y representó un crecimiento sostenido de la riqueza y un cambio permanente en el modo de vida de las grandes masas como nunca antes se había vivido. La primera revolución industrial se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. Fue un proceso de cambio constante y crecimiento continuo en el que intervienen técnicas como las máquinas, descubrimientos científicos como la ciencia, los capitales y transformaciones sociales, acompañadas por una renovación de la agricultura que permite el desplazamiento de las masas campesinas a las ciudades. Se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició hacia finales del siglo XVIII en la industria textil, así como en lo relacionado con la extracción y utilización de carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones, con la construcción de vías férreas, canales y carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó de sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769, en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución. Muy bien, entonces definamos qué es la revolución industrial, ¿no? Ustedes están observando allí dos imágenes y veremos qué es la revolución industrial. Se denomina así al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la humanidad pasó de unas formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización. Ello propició un acelerado proceso de urbanización que alteró fundamentalmente las estructuras económicas, sociales, así como la mentalidad de los hombres, ¿no? Inicio de la primera revolución industrial y tenemos acá la cuarta revolución industrial. Muy bien. ¿Cuáles son esas etapas de la revolución industrial? Veremos cuáles son esas etapas de esta revolución. Fíjense, nos dicen que son 4 etapas las que va teniendo la revolución industrial. La primera etapa, la primera revolución industrial, ¿no? Donde una máquina de vapor, ¿no? Es aquí, pues, la vedette. La más antigua, apodada Puffin Billy. La primera revolución industrial abarcó en Europa y Norteamérica, desde mediados del siglo XVIII hasta avanzado el siglo XIX. La primera revolución industrial fue un periodo en el que las sociedades agrarias y rurales comenzaron a transformarse en industrias y urbanas. Las industrias del hierro y de los textiles, junto con el desarrollo de la máquina de vapor, desempeñaron un rol central en el inicio de la revolución industrial. Aquí tenemos nosotros este primer motor a vapor que va a dar lugar a muchos avances, ¿no? Que va a ser inventado por Thomas Newcomen en 1712 y lo mejoró James Watt,
Es así que vamos a encontrar aquí la máquina del hilado, el telar hidráulico, la locomotora que ya dijimos, la desmotadora, ¿no? El barco a vapor, también lo estamos viendo aquí. Muy bien, seguimos con la revolución industrial. La segunda revolución industrial tuvo lugar entre 1870 a 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Fue el periodo de crecimiento para las industrias preexistentes y la expansión de otras nuevas, como el acero, el petróleo, la electricidad y el uso de energía eléctrica para crear la producción en masa. Los principales avances tecnológicos durante este periodo incluyeron el teléfono, aquí lo tenemos, ¿no? El teléfono, la bombilla eléctrica, ¿no? Luego tenemos el fonógrafo y el motor de combustible interna, ¿no? Aquí está el telégrafo, el fonógrafo, ¿no? Tenemos el automóvil que ya se está en un inicio, el avión que está en un inicio y el primer motor a diésel, ¿no? Que dice que es el motor de explosión y combustión interna creada por Rudolf Diesel en 1894. Permitió el uso del petróleo y la electricidad en la producción, el transporte y las comunicaciones, ¿no? El petróleo aquí es la vedette también, el petróleo y la vedette en esa época, en la segunda revolución industrial. Tenemos la tercera revolución industrial o la revolución digital. Se refiere al avance de la tecnología, desde dispositivos electrónicos y mecánicos analógicos hasta la tecnología digital disponible en la actualidad. La era comenzó durante los años 80 y está en curso. Los adelantos durante la tercera revolución industrial incluyen el ordenador personal, el Internet, la tecnología y la tecnología de información y comunicaciones, ¿no? Aquí tenemos la tercera revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial, aquí la vedette es el robot industrial KUKA, ¿no? IR 160/60-601/60, creado en el año de 1983. La cuarta revolución industrial se basa en la revolución digital, la cual representa nuevas formas en las que la tecnología se integra a las sociedades e incluso en el cuerpo humano. Está marcada por los avances tecnológicos emergentes en varios campos que incluyen la robótica, ¿no? Aquí tenemos la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología, el Internet, ¿no? De las cosas, la impresión 3D y vehículos autónomos, ¿no? Como este que tenemos aquí. Se dice que la cuarta revolución industrial es fundamentalmente diferente a las tres anteriores, que se caracterizaron principalmente por los avances en tecnología. Estas tecnologías tienen un gran potencial para continuar conectando a miles de millones de personas a la web, mejorar drásticamente la eficiencia, ¿no? Las empresas y organizaciones y ayudar a regenerar el entorno natural a través de una mejor gestión de activos. La frase cuarta revolución industrial se utilizó por primera vez en el 2016 en el Foro Económico Mundial. Muy bien, entonces pasemos a ver qué es la primera revolución industrial. Aquí tenemos a Newcomb, tenemos a Watts y todo lo que ellos, ¿no? Y otros científicos más crearon. Nos dicen que es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América. Concluyó entre 1820 y 1840. Este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbana, industrializada y mecanizada.
¿no? Aquí, como dijimos, la vedette era, pues, ¿no? La máquina a vapor, que esto va a ayudar a que se desarrolle el maquinismo y el sistema fabril. Muy bien. ¿Cuáles son esas características de la primera revolución industrial? Veamos. Crecimiento demográfico, su mismo nombre lo dice, ¿no? El aumento de la producción de alimentos dio lugar a una mejor alimentación de la población, permitiendo así a la vez hacerla más resistente a las enfermedades. Este impulso, ¿no? Demográfico proporcionó mano de obra y clientes a la naciente industria. Después tenemos las transformaciones agrícolas. Los cambios se iniciaron en Gran Bretaña, donde los grandes propietarios agrícolas transformaron paulatinamente las antiguas formas de explotación y propiedad de la tierra, y estas a su vez permitieron a los propietarios disponer libremente de sus tierras. Las mejoras técnicas. El interés por la innovación y la mecanización se desarrolló rápidamente. Se renovaba para aumentar la producción, reducir los costos y ampliar los mercados. Las primeras innovaciones se empezaron a ver en la industria textil. Poco a poco las máquinas se extendieron a los sectores mineros, metalúrgicos y agrícolas. Finalmente fue la máquina de vapor la que permitió abandonar la dependencia y las limitaciones de las fuentes de energías tradicionales, ¿no? Ahí tenemos la máquina de vapor. Luego vamos a tener el sistema fabril. La mecanización del proceso productivo transformó las formas de trabajo. Las nuevas fuentes de energía, la hidráulica y la de vapor, obligaron a concentrar a los operarios y a las máquinas en establecimientos que fueran lo bastante grandes para hacer rentables los gastos de energía. ¿No? Miren, eran ambientes inmensamente grandes, ¿no? Y esto va a hacer que la industria textil crezca, pero así, de una manera increíble. Muy bien, seguimos. El desarrollo de la primera revolución industrial. Se desarrolló de la siguiente manera. La industria del algodón, la industria siderúrgica y la industria del transporte. Veamos la industria del algodón. Es considerado el primer pilar de la revolución industrial. La lana fue desplazada por el algodón. La producción americana, la de Egipto y la de India, llegó a ser enorme. Era una materia, ¿no? Una materia prima barata y podía satisfacer una demanda en auge. Y también el algodón fue la industria textil donde se aplicaron las primeras innovaciones técnicas mecanizando el trabajo. Fueron las máquinas de hilar y tejer las que dieron el nacimiento al sistema febril. Tenemos la industria siderúrgica. Junto al uso del carbón como combustible por ser el más barato, más abundante y poseer una mayor potencia calorífica, superando a la madera, que era el combustible casi exclusivo, nace la industria siderúrgica. El hierro se convierte en un elemento imprescindible. La industria del transporte, tenemos aquí, ¿no? El progreso en los transportes también fue decisivo. Cuando el vapor se convirtió en fuentes de energía, enseguida se trató de aprovechar para el transporte. Fue Stephenson quien inventó la locomotora, naciendo así el ferrocarril utilizado inicialmente en las minas. En el mar también los barcos de vapor terminan desplazando a los veleros, pero su repercusión en otros sectores industriales fue menos intensa que la de los ferrocarriles. Muy bien, seguimos. La difusión de la primera revolución industrial. Gran Bretaña, aquí tenemos a Gran Bretaña, ¿no? A ver, imagínense, allí están todos los países que van a lograr que esta primera revolución industrial llegue a su máxima extensión y expansión. Gran Bretaña.
Considerada pionera de la industrialización, se convirtió en el taller del mundo y en la nación más rica del siglo XIX. Fue la nación que marcó la pauta para los demás países. Francia, ¿no? Su proceso de industrialización francés fue lento, muy lento, y se debió a la posibilidad demográfica. Su potencial poblacional se debilitó. En la agricultura no tuvo cambios, perdurando una estructura feudal. Cambió la propiedad, pero no la transformación técnica. La falta de carbón y la imposibilidad del uso de hierro es lo que va a hacer que Francia, ¿no?, su proceso industrializador fuera lento. Luego tenemos Alemania. La falta de unificación política marcó las diferencias entre el este y el oeste, así como entre el norte y el sur. Se utilizaron capitales franceses, belgas, técnicos ingleses. Tenemos Estados Unidos. Tuvo 3 obstáculos: dominio económico, ¿no?, de la antigua metrópoli, la escasez de mano de obra y la ausencia de vías de comunicación. Pero aquí tenemos al inicio, ¿no?, del capitalismo. Aquí empieza a formarse el capitalismo. Miren, Inglaterra lo representan como un pulpo y empieza a irse a los diversos continentes donde él necesitaba materia prima y los encontraba. Entonces empezaba a expandirse y a apoderarse de esos territorios, ¿no? Y es así como se inicia el capitalismo, con Inglaterra en la cabeza. Y las consecuencias de la primera revolución industrial. Esas consecuencias van a ser cortas, pero sí muy significativas. El crecimiento de las ciudades, ¿no?, la mecanización de las tareas agrícolas y la concentración de la producción industrial en las ciudades favorecieron la emigración del campo a la ciudad. Muchas ciudades prosperaron alrededor de las fábricas. Luego, el crecimiento demográfico, empieza a crecer la población en Europa, ¿no? La revolución industrial también fue un proceso de cambio social. A lo largo del siglo XIX se aceleró el crecimiento de la población, mientras que en 1900 en Europa vivían más de 400 millones de habitantes. También estas causas de este crecimiento demográfico fueron 2: un descenso brusco de la mortalidad, ya no moría gente con mayor facilidad, y el incremento de la fecundidad. Las mujeres empiezan a fecundar, ¿no?, a aumentar la población. Los cambios y surgimiento de una nueva clase social llamada el proletariado, que eran los obreros. Ellos se encargan de trabajar en las fábricas, ¿no? Y luego la explotación en el trabajo. Estos obreros van a ser explotados, ¿no? Explotados en el trabajo, y esto va a dar origen a los movimientos sindicales, ¿no? Y es así como nosotros vamos a ver que esta primera revolución industrial va a traer consigo muchos aspectos, como por ejemplo la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la finalización de la Revolución Francesa, ¿no?, con la caída de los reyes de esa época, ¿no? Muy bien, entonces chicos, chicas, espero que les haya agradado la sesión, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hasta luego, hasta pronto.